Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema con respecto a cómo servir una mesa elegante o una buena mesa. Y también algo que no podemos dejar de largo será los postres. En México generalmente servimos el postre y un café. En lugares como en Inglaterra o los países como en la India, que fueron conquistados por Inglaterra, veremos que será la hora del té, generalmente a las 5 de la tarde. Y pues al igual que hicimos con nuestros platos, ahora tendremos unas tazas del color generalmente del tema que nos va a ocupar. Empieza el otoño y utilizaremos mucho este tono color calabaza, ¿verdad? Color pumpkin. Y tenemos el azul que ya habíamos utilizado en nuestros platos anteriores, en nuestra mesa temática anterior, y también podemos utilizar otro tipo de colores, pues obviamente de acuerdo a la festividad que nosotros vamos a poner en nuestra mesa o del tipo de tema que vamos a poner en nuestra mesa. Tenemos varios platos dulceros. Por ejemplo, este es un plato en el que podemos servir un arroz con leche, podemos servir alguna fruta en almíbar, una gelatina, y también tenemos el plato pastelero. ¿Sí? Este plato pastelero, como ya les había yo comentado en algún momento, pues procurar no hacer mezclas. A veces por comodidad servimos el pastel junto a la gelatina y bueno, se contaminan los sabores. Muy importante que aprendamos nosotros a separar ese tipo de porciones para poderlos degustar de una mejor manera. Un tema también a considerar es lo que nosotros llamamos como digestivos. Junto al café, junto al postre, podemos servir alguna crema, una crema de menta, una crema, algún licor ya ligero, ajá, para que nosotros podamos terminar nuestra comida, nuestra cena, con la mejor digestión posible. Y no quisiera ir de largo sin hablar de dos temas importantes. Hemos hablado ya de la maduración y del proceso de los buenos vinos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que puede parecer intrascendente para nosotros, que sería el queso. El queso tiene una larga tradición y al igual que el vino y que algunos embutidos, por ejemplo el salami, nosotros no estamos muy acostumbrados a esos términos y en algunas ocasiones se nos sirve en algún restaurante, por ejemplo, un buen jamón serrano o prosciutto en italiano, y no sabemos de qué se trata. Pues definitivamente es de la maduración que ha tenido una carne o un queso o un producto, insisto, como fuera el salami. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados, digamos, al pepperoni. Pensamos que es pepperoni, pero no sabemos que es un término de origen italiano. ¿Pero qué es esto de la maduración? Vean ustedes, en Tijuana estamos muy acostumbrados a decir, está bien curado, ¿verdad? Cuando algo está así en su punto, cuando es algo referente a que la estamos pasando bien, está bien curado. Realmente el proceso de curación en una carne es el proceso de salado, es el proceso de sazonar una carne para que no se eche a perder. Y este sería justamente el proceso que sufre un buen jamón, un buen tocino, un buen salami y también del tipo de molido que va a representar. Entonces acuérdense que cuando estamos hablando de curado, estamos hablando de algo que se saló, de algo que está perfectamente macerado en sal. ¿Por qué se usan esos términos? Pues recuerden que no siempre existió la refrigeración y entonces procedían a curar las carnes para conservarlas. En México tenemos muchos tabúes, sobre todo últimamente con el problema del sobrepeso. Pero si ustedes han escuchado hablar de la dieta mediterránea, que por ejemplo se da en España, se da en Italia, se da en Francia, verán que prácticamente no hay personas obesas en ese lado del mundo y que consumen altamente este tipo de productos porque están perfectamente balanceados. Por ejemplo, en España al cerdo se le llama que es el olivo con patas. Esto quiere decir que utilizan mucho aceite de olivo, muchas aceitunas y que la dieta mediterránea está basada en este tipo de productos. No los quiero cansar, solamente recordarles que hay una gran variedad de quesos. México también tiene una gran
una variedad exquisita de quesos, desde un queso crema, desde un queso panela, desde un queso el cual, sobre todo los quesos frescos que estamos acostumbrados a degustar en casa, el queso de hebras para quesadillas, ajá, que es el quesillo oaxaqueño, el queso cotija que utilizamos en nuestros tacos y tostadas. Pero, pues si estábamos hablando de buenos quesos, no podemos olvidar el queso parmesano que va a ir en las pastas italianas o el queso Gouda, que en este caso ya estamos hablando de quesos maduros, de quesos que ya sufrieron un proceso de transformación. Hay un queso muy famoso, que es el queso azul. En Francia le llamamos queso Roquefort y en España le vamos a llamar queso Cabrales. Ese queso no es para todos los paladares. En muchos momentos podemos pensar que el queso ya se echó a perder, pero no, definitivamente es un hongo azul que hace que le dé esta tonalidad a los quesos y que van a ser un proceso verdaderamente delicioso. Solamente quiero terminar este pequeño comentario con respecto a que también los postres tienen una especial importancia y que el cerrar una buena comida, una buena cena, debe de ser con un buen postre. Ojo, solamente quisiera hacer una observación. No, un buen pastel no quiere decir un montón de crema chantilly. Se debe saborear perfectamente el pan, perfectamente el queso, perfectamente los diferentes sabores que vamos a ir acompañando en nuestra mesa. No mezclen y sobre todo cuando compren pastel por kilo, procuren que sea pan y no que sea solamente crema dulce. En resumen, ¿qué es lo que les quiero decir? Que nuestra mesa tiene una gran variedad, una gran combinación. Recuerden que somos una mesa mestiza, que tenemos muchos ingredientes europeos y muchos ingredientes ancestrales mexicanos. Procuren ustedes aprender a degustar un buen vino, un buen queso, un buen, no sé, salami, un buen jamón serrano. ¿Y por qué les digo un buen? Porque también la marca tiene mucho que ver. Si nosotros hablamos de chistorras, nos remontamos a Argentina. Si nosotros hablamos de un buen chorizo español, pues obviamente estamos hablando de la madre patria. Pero en México no cantamos más las rancheras y recuerden que una buena cena o una buena comida se va a cerrar siempre con un buen postre y un gran aperitivo. Que tengan muy buenas tardes. Bye.